Bueno, Shabbat Shalom. Bendito sea el Eterno. Qué bueno estar acá en Barcelona con este grupo precioso. Voy a mostrarle a la audiencia que tenemos, aunque déjenme decirle algo, por temas de internet estoy grabando y después posteriormente la subo, ¿ok? Pero con la ayuda del cielo hoy mismo estará esta grabación disponible. Y para que la audiencia del canal pueda ver, mostrar acá este precioso grupo, Bnei Haderach, los hijos del camino de Barcelona, pero no España. Barcelona, Anzoátegui, Venezuela. Baruch Hashem, un aplauso, vamos a dar ahí. Aquí está el Moré Abraham Jacob. Aquí no se habla catalán. Aquí se habla oriental. Baruch Hashem. La verdad que es una alegría extraordinaria poder estar acá compartiendo con ustedes en este día de Shabbat. Nos alegra en gran manera que tengamos con nosotros de visita a Einstein. El cielo te bendiga. De gran manera, gracias por estar aquí con nosotros. El Señor esté contigo en todo momento. Además son de casa, ya tú también eres de casa, ¿verdad? Así que bueno, Baruch Hashem. Todos son acá de casa y les recibimos con ese amor y esa alegría. Me acompaña el Moré Abraham Jacob, el chofer. Eso tiene una historia importante, la del chofer. Okay, así que después hablaremos de eso. Pero es importante enfatizar que él es el chofer. ¿Okay? Así que bueno, bendito el Eterno. A mucha honra. Aunque él es de esos choferes que, ¿sabes qué? En una oportunidad se murió el rabino, lo aleina, ¿no? Se guarde todo esto. Y después se murió el chofer. En el Gan Eden colocaron al rabino de último, allá. Y al chofer lo colocaron de primerito. El rabino quejándose. No es posible que yo haya servido tanto a Hashem y me hayan colocado de último. Y el chofer, que lo que hacía era conducir el autobús de la comunidad, lo colocaron de primerito. ¿Por qué Hashem? Bueno, y se quejaba. Finalmente, debido a las quejas del hombre, vino un malaj y le dijo, mira, lo que pasa es que cuando tú enseñabas, todos se dormían. Pero cuando el chofer manejaba, todo el mundo oraba. Ya tú sabes por qué tú estás allá y él está aquí. Pero eso no es la razón por la cual enfatizo que vamos a aprovechar la oportunidad para contarla de una vez la otra historia de por qué enfatizo que él es el chofer. Sabes que había un conferencista que él viajaba por diferentes lugares a dar unas conferencias de la materia en la cual él tenía doctorado, posgrado, etcétera, etcétera. Y él tenía un chofer particular que era el que lo llevaba a todos los lugares. Y obviamente puedes imaginarte la cantidad de veces que el chofer escuchó la conferencia. Lo llevaba para todos los lugares que daba el conferencista daba la misma conferencia. A veces cambiaba algunas cositas y eso, pero básicamente la esencia era la misma. Y por lo tanto el chofer ya se había vuelto un experto. Ya se sabía la conferencia de memoria. Un día estaban viajando de una ciudad a otra y el conferencista dice, estoy cansado. Quisiera tomarme un descanso. Y el chofer le dice, ¿por qué no se lo toma? No, porque tengo muchos compromisos. La gente está apretada. No puedo tomarme un descanso. El chofer se le ocurre una idea, le dice, mira, ¿por qué no hacemos algo? Ya yo me sé toda su conferencia.
yo me hago pasar por usted. El sitio donde usted va no lo conoce. No saben cómo es usted. Yo me hago pasar por usted y doy la conferencia. Yo me la sé completica. Y usted dice que es el chofer. Y el hombre dijo, sí, vamos a hacerlo así porque yo estoy cansado. Por lo menos un día de descanso en esta apretada agenda, lo hacemos. Bueno, entonces el hombre se intercambiaron de lugar. Llegó el conferencista, que era el chofer, a dar la conferencia y la dio de principio a final. Maravillosa. Pero llegaron las preguntas. Cuando tú te sabes algo al caletre, te hacen una pregunta que te saca de allí, no tienes cómo contestarla. Entonces, cuando llegaron las preguntas, le hicieron una pregunta al chofer, se estaba haciendo pasar por el conferencista. El hombre no sabía qué decir. El hombre lo que se le ocurrió fue decir, esa pregunta es tan fácil que hasta mi chofer puede contestarla. Pero cuando llega la pregunta, yo te sé a quién va a contestar la pregunta. ¿Ok? Aruasha. Bueno, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro jajam, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él. Les manda muchos saludos y bendiciones a ustedes de una manera muy especial. Con el permiso de El Moré, Abraham Jacob, de los líderes de esta comunidad Bnei Haderek y de todos los presentes, vamos a hablar de esta porción extraordinaria. Pero una porción que básicamente es un capítulo. La Parashá Behar básicamente es un capítulo. De hecho, la mayoría de las veces esta porción de la Torá se lee junto a la Parashá Bejucotai. La mayoría de las veces. Solo que en la época cuando tenemos años embolismales, años bisiestos, que al calendario hebreo se le añade un mes completo, entonces para alcanzar esos Shabbat adicionales de ese mes que se agregó, entonces esas porciones que normalmente se leen juntas, se separan. Eso fue lo que ocurrió este año. Por cierto, para los que nos visitan y todos los que nos están visitando y los que quizás por primera vez están llegando a nuestro canal de YouTube y vayan a escuchar esta enseñanza, nosotros tenemos un ciclo de estudio de la Torá, donde la Torá, que son los 5 libros de Moshe, se dividen en porciones. Y esas porciones en hebreo las llamamos parashá. Y cuando usted escuche el término parashá, usted tiene que entender que es una porción de la Torá. Es decir, los 5 libros se dividen en 54 porciones por los 54 días de Shabbat que tiene un año bisiesto, un año embolismal. ¿Ok? 54 días de Shabbat. Entonces se divide la Torah en 54 porciones para que cada Shabbat haya una porción que estudiar. ¿Ok? Entonces, cuando no hay un año embolismal, sino que son años normales, entonces las porciones que son cortas se juntan una con las otras. Normalmente, como dije anteriormente, la Parashá Behar se lee junto a la Parashá Bejucotai. Pero cuando llega un año donde tenemos 54 Shabbat, porque es un año donde se agrega un mes, entonces esas porciones se separan. Claro, usted se preguntará, ¿cómo es posible que se le agregue un mes al calendario hebreo? Una pregunta importante. Porque en el año romano, en el año secular, se le agrega un día. Este año tuvimos 29 de febrero, ¿no? Este año tuvimos 29 de febrero.
Mi hija me pregunta, ¿y qué pasa con las personas que nacen un 29 de febrero? ¿Cumplen años cada 4 años? Tú ya sos más joven, ¿ah? El que nace así, imagínate, ¿ah? Pero el punto es esto. ¿Por qué en el calendario hebreo se añade un mes? Porque el calendario hebreo está basado en el ciclo lunisolar, tomando en cuenta la luna y el sol. Mientras que el calendario occidental está basado en el ciclo solar. El año del ciclo solar tiene ¿cuántos días? 365 días, y cada 4 años se le agrega un día, el famoso 29 de febrero. Pero el año lunar o lunisolar tiene 354 días. Tiene 11 días menos que el año solar. Esos 11 días que año tras año tenemos menos que el otro calendario, se tiene que compensar añadiendo un mes completo. Para que de esa manera la festividad de Pesaj siempre caiga en primavera. ¿Por qué? Porque imagínate que tú celebres Pesaj este año, vamos a suponer, el 20 de abril. El año que viene vas a celebrar Pesaj 11 días menos. En vez de celebrarla el 20 de abril, la vas a celebrar ¿qué fecha? ¿El qué? El 9 de abril. Al siguiente año, en vez de celebrar el 9 de abril, la vas a celebrar ¿en qué fecha? Va a celebrar en marzo, 30 de marzo, 28, 29 de marzo. Al siguiente año, imagínate, cada año se va a estar rodando 11 días, 11 días, 11 días, lo que puede causar que caiga en invierno. Y Pesaj no puede caer invierno, Pesaj tiene que ser en la primavera de Israel. Para evitar ese movimiento, cada tantos años se agrega un mes. Y de esa manera se compensa. Y Pesaj siempre va a caer en primavera. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Ok? Eso es importantísimo. Entonces, por esa razón, cada tantos años agregamos un mes completo al calendario hebreo. ¿Ok? Ya usted lo sabe por qué. Bueno, esta parashá, a pesar de ser sumamente corta, tiene una riqueza extraordinaria. Yo decía en las enseñanzas anteriores que hay dos cosas que hacen grande una parashá. Dos cosas. Número uno, a ver, ¿quién sabe? Número uno, ¿quién dio esa parashá? ¿Quién dio eso? Hashem. O sea, todas las porciones de la Torá son grandes porque Hashem es el que la dio. Eso lo hace grande. Como que imagínate que el rey de España te regale a ti aunque sea ¿cómo se llama eso? Un prendedor. Ese prendedor, aunque sea un prendedor común, tiene un valor enorme. ¿Por qué? Porque me lo dio el rey de España. Ahora, si te lo da, tú sabes quién, no, eso no tiene valor. Yo no digo nada, porque por ahí me asustaron estos días. Pero si te lo regala el rey de España, hombre, imagínate, este emprendedor tiene valor, pero ¿por qué tiene valor? ¿Por quién te lo regaló? ¿Por qué la Torá es extraordinaria? Por quien nos dio la Torá, Hashem. Lo segundo es por la cantidad de mandamientos que tiene una parashá. Mientras más mandamientos, mientras más mitzvot tenga una parashá, más extraordinaria es esa parashá.
Por ejemplo, la parashá pasada tenía 63 misbot. Y si tenemos en conciencia que toda la Torá tiene 613 misbot, 613 mandamientos, que una parashá tenga 63, estamos hablando de que tiene más del 10%. Más del 10%. ¿Está conmigo? La parashá pasada era grande, por eso, por la cantidad de mandamientos. Sin embargo, esta parashá no tiene muchos mandamientos. Tiene 24 mandamientos, si mal no me equivoco. 24 misbot, 24 mandamientos tiene esta parashá. En comparación con la parashá anterior, esta parashá carece de grandeza. Sin embargo, debido a que esta parashá nos conecta con el monte Sinaí, con la revelación del Sinaí, eso hace que esta parashá sea grande, porque nos está conectando con la revelación directa del Sinaí. ¿Cómo se llama esta parashá? Behar Sinai, en el monte Sinai. Y como decía el Moré hace un momento, a lo mejor si vemos el monte Sinaí y lo comparamos con el Ávila, es un pequeño monte. Pero lo que hace grande el Sinaí fue la revelación de Hashem que se dio en el Sinaí. Y esa revelación es la que hace grande esta parashá. De hecho, esta porción de la Torá que estamos hablando, su revelación es extraordinaria. ¿Basado en qué principio? Esta parashá nos demuestra el origen divino de la Torá. Escucha esto. Esta porción de la Torá que estamos estudiando hoy nos demuestra el origen divino de la Torá. Como ninguna otra parashá. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Vamos a tratar de entender esto. Hay gente que dice que la Torá es un invento de Moisés. Eso no lo dio Dios. Eso fue Moisés quien se inventó todas estas historias para formar una religión y tener dominio sobre el pueblo. De hecho, hasta lo argumentan con cosas muy fuertes. Por ejemplo, ¿quién era el segundo en importancia después de Moisés? ¿Quién? Aarón. ¿Y quién era Aarón? Su hermano. Oye, imagínate, yo soy el líder, el segundo líder es mi hermano, la tribu más importante es mi tribu. Imagínate, Moisés inventó todo esto para dominar Israel. ¿Está conmigo o no está conmigo? Para demostrar que la Torá no es un invento de Moisés, tenemos porciones como esta. En esta porción hay promesas extraordinarias como la que el Moré estaba hablando hace un momento. Imagínate que yo quiera inventar un libro sagrado. Imagínate que yo sea Joseph Smith. O cualquiera de esos que han inventado ciertas cosas. Yo quiero inventarme un libro sagrado para decir de que yo soy el enviado de Dios. Inventar un mandamiento como el mandamiento de la Shemitah tiene repercusiones fuertísimas. ¿Por qué? Porque el año de la Shemitah, como el Moreno nos explicaba, cada 7 años la tierra no se podía trabajar.
tenías que dejar descansar la tierra. Es más, no solamente tenías que dejarla descansar, sino que lo que produjera naturalmente la tierra en ese año, cualquier persona podía tomarlo, con tal de que no sea en forma de cosecha. Es decir, tomar para llevármelo y para cosecharlo. Si no, por ejemplo, yo iba pasando por el huerto de Cristian y veo que tiene unas manzanas allí y estoy en Shemitah, yo podía entrar al huerto y agarrar una manzana y comerla. No podía bajar un saco de manzana y llevármela, no, eso estaba prohibido. Pero sí podía agarrar una manzana de su árbol y comérmela. Y cualquier persona podía hacerlo. Entonces, imagínate las implicaciones económicas y sociales que eso trae. De allí el verso que el Moreno nos estaba hablando hace un momento. Si yo dejo descansar la tierra un año, ¿qué comeremos? ¿Qué comeremos ese año? Y si cualquiera puede venir y entrar y agarrar de mis manzanas, aún más la pregunta, ¿qué comeremos? Esto demuestra que la Torá no pudo ser inventada por Moisés. Porque Moisés no podía dar una promesa de decir, no te preocupes, la tierra en el 6º año va a dar abundantemente. Y de lo que dé la tierra el 6º año, lo comerás el 7º año. Y aún en el 8º año estarás comiendo de lo que la tierra produjo el 6º año. ¿Quién puede dar una promesa como esa? Un hombre, no. El primer Shemitah que llegara, ya se daba cuenta todo el mundo que yo era un fraude. Cuando la gente llegara y el 7º año no tuviese comida y empezara la crisis y empezara la situación, ¡esto es culpa de Moisés! Inmediatamente el fraude que quería establecer se cae por el piso. Solamente Hashem puede dar una promesa de esa magnitud. Y es por eso que enfatizamos de que esta parashá, como lo enseña así nuestro jajá, nos demuestra que esta parashá tiene un origen divino. Esa es la grandeza de esta parashá, de esta porción de la Torah. Porque Hashem está demostrando, yo soy el que estoy dando estos mandamientos. Estos mandamientos nadie pudo inventarlos. Soy yo. Y yo doy promesas que van a alcanzarte y que te van a transformar. Bendiciones que te van a palpar y que vas a disfrutar si confías en mí. Es el desafío. Ahí la importancia de la enseñanza que dio el Moré hace un momento, ¿verdad? De la bendición que es realmente una verajá. Mira, una verajá es algo espiritual, pero que se establece en algo material. Es algo espiritual, pero no se queda espiritual, sino que esa bendición espiritual reposa en algo material. Por eso es que decía el Moré, que la bendición es confiar que aunque tenga poco, me va a alcanzar. Y el testimonio bíblico de la viuda de Serepta con el profeta Eliyahu Hanabí, que no tenía sino para un pan, y el profeta le dice, prepárame a mí primero. Y confía en Hashem. ¿Y qué ocurrió? Le preparó el pan primero al profeta. Había que tener emuná en Hashem. Si tú tienes por un pan, y tú tienes hambre, tienes tu hijo con hambre, darle de ese pan al profeta
por detenimiento de mi niño que está hambriento. De hecho, hasta el niño después se murió. Pero no se murió de hambre, porque Baruch Hashem, gracias al Eterno, el profeta, ella le preparó al profeta, ¿y qué ocurrió? Alcanzó para que comiera ella y comiera el niño. Pero bueno, por decreto divino, el niño después se muere, y la mujer busca otra vez al hijo, y todos conocemos la historia. Bendito sea el Señor. El punto que estamos hablando acá es entonces estas bendiciones maravillosas que solamente Hashem puede prometerlas. Y si Hashem las promete, tenemos la seguridad de que esas promesas se van a cumplir. Dígale que está a su lado. Ten la seguridad que el que te lo ha prometido lo va a cumplir. Así que guarda los mandamientos. No te preocupes. Hashem te va a bendecir. Porque no he visto al justo desamparado, ni a sus hijos mendigando pan. Es que no te preocupes. Confiemos en Hashem. Porque si Él lo promete, Él lo va a cumplir. Bueno, he estado enseñando estas semanas, desde que comenzamos la cuenta del Homer, algunos recursos espirituales importantes que podemos extraer en estas parashot que se encuentran durante estas 7 semanas rumbo a la parashá, a la fiesta de Shavuot. Es decir, cada una de las parashá tiene algo que aportarte espiritualmente, que nos preparan para la celebración de Shavuot. ¿Okay? Cada una de las parashá. Y bueno, estaba meditando sobre este punto y hay 2 temas fundamentales. Uno, con la ayuda del cielo, lo va a tocar ahorita, y el otro, con la ayuda del cielo, lo va a tocar en la tarde. Porque estamos dispuestos a estar aquí todo el día, ¿no? Estamos dispuestos a estar aquí todo el día. A lo menos yo no tengo otros planes. Después de Agdalá, bueno, sí. Conocer un poquito ahí, Puerto La Cruz, lechería, ¿ok? Pero en Shabbat, los planes son la Torah. Que nos agarre aquí enseñando Torah el primer día de la semana. Baruch Hashem. No tenemos ningún problema. Así que voy a tocar el primer tema ahorita, en este momento, que es el recurso, el tema que tiene que ver más con el recurso espiritual de preparación para la fiesta de Shavuot. Y el segundo tema lo tocaremos en la tarde, que es un tema más profético. Ok, para que usted vaya reflexionando, el segundo tema lo he titulado Esman Geulah, el tiempo de la redención. Ok, Esman Geulah, el tiempo de la redención. Ese es el tema que vamos a hablar en la tarde. Pero ahorita en la mañana vamos a extraer el recurso espiritual que la Torah tiene para nosotros, para elevarnos espiritualmente y hacernos aptos para recibir la Torah. Y este recurso espiritual no lo voy a decir todavía, no lo voy a develar todavía, pero voy a ir estableciendo ciertos parámetros que nos van a ir llevando a la revelación de ese punto. ¿Ok? Y es lo siguiente. Esta parashá, como he venido mencionando, tiene implicaciones económicas y sociales muy grandes. Implicaciones económicas e implicaciones sociales muy grandes. ¿Por qué razón? Bueno, ya explicamos el tema del año de la Shemitah. Si tú tenías una tierra, cada 7 años
tenías que descansar la tierra. Que la tierra no dé su fruto, que no se siembre, pues. Que lo que ella dé, lo dé por sí sola. Pero el agricultor, el campesino, no tenía permiso en el 7º año de sembrar la tierra porque era un Shabbat. Un Shabbat de un año completo. ¿Ok? Y por lo tanto no podía yo trabajar la tierra. Obviamente eso tiene repercusiones económicas serias, repercusiones sociales serias. Además de esto, el agregar el hecho de que cualquier persona podía comer de eso, las implicaciones eran mayores. Si a esto le sumamos el hecho de que no solamente la Torá nos habla de la Shemitah, sino que también nos habla del Yobel. ¿Qué era el Yobel? El Yobel es el famoso conocido como el año del jubileo. El año del jubileo era un año completo también, que ocurría cada 7 ciclos de Shemitah. ¿Qué quiere decir eso? Si la Shemitah ocurría cada 7 años y el Yobel ocurría cada 7 ciclos de 7 Shemitah, ¿cada cuántos años era el Yobel? Cada 49 años, al año 50, era el año Yobel. El año Yobel, el jubileo, tenía aún más implicaciones económicas. Fíjate esto. Número 1. Si yo tenía un esclavo, parece que la Torá se da un contexto donde existía la esclavitud. La Torá no estaba ciega a ese factor, simplemente lo regulaba para que esa esclavitud no fuera una esclavitud de opresión, sino dignataria. De hecho, escuchemos esto, que esto es importante. Si una persona tenía un esclavo, un hebreo, tenía un esclavo hebreo, tenía que darle el mismo tipo de comida que el dueño comía. Es decir, si yo me comía estos alfajores riquísimos, yo no le podía dar migajas al esclavo. Tenía que darle también alfajores. Si yo me comía un atuncito, ¿cómo se llama? Pedregal, como el que me comía anoche, ese mismo plato tenía que dárselo al esclavo. O un pastel de pollo, tenía que darle ese mismo plato al esclavo. No es que yo me iba a comer el pastel de pollo y al hombre le iba a dar solamente caraota. No, lo mismo que yo comía, tenía que dárselo al esclavo. El mismo tipo de cama en que el dueño dormía, ese mismo tipo de cama tenía que dárselo al esclavo. O sea, que si yo tenía de esas king size, de colchón ortopédico, marca Simmons, esa misma tenía que dársela al esclavo. No es que yo iba a tener esto y al esclavo lo menos. No. La Torá establecía esos parámetros. ¿Para qué? Para que la esclavitud fuera dignificada. Cada 7 años, es decir, en el año de la Shemitah, el esclavo tenía la posibilidad de salir libre. Salir libre. Imagínate, eso tiene repercusiones económicas, porque mira, tengo que dejar salir al que me está sirviendo. Estoy perdiendo un empleado. Bueno, podía darse el caso que el esclavo dijera,
yo amo a mi Señor y yo quiero quedarme con Él. Y si el esclavo decía eso, la Torá dice que se tenía que horadarle la oreja, colocarle aquí una señal para que él quedara esclavo de él para siempre. Es decir, que si venían otros shemitah, ella no tenía la posibilidad de salir libre porque él decidió ser esclavo de su patrón. Yo amo a mi Señor y yo quiero quedarme con él. Claro, imagínate, si me daba salmón y me daba una cama king size, oye, ¿quién no se iba a querer quedar como esclavo, no? El hombre podía decir, mira, yo me quiero quedar como esclavo. Y se le horadaba la oreja. Pero ese para siempre realmente no era para siempre. Ese para siempre era hasta el año del jubileo. Cuando llegara el año del jubileo, el que se había horadado la oreja, aunque quisiera quedarse, tenía que salir libre. Imagínate las implicaciones económicas que tiene. Además de eso, imagínate esto. La Torá establece en esta parashá que si Juan tenía un terreno y me lo vende, cuando llegaba el año del jubileo yo tenía que regresarle el terreno. Juan tenía un terrenito, me dice, mira, a mí me gusta tu terrenito, vamos a hacer un negocio aquí. Hacíamos un negocio. Cuando llegaba el jubileo, le tenía que regresar la propiedad a Juan. Imagínate las implicaciones económicas que tiene eso. O sea, el sistema que la Torá establece. ¿Por qué? Acuérdense que la tierra de quién es. Y la tierra de Israel, Hashem la dio como herencia. Por eso que cuando conquistamos la tierra prometida, la tierra se dividió en las tribus de Israel. Es decir, este era el presidente de la tribu de Dan. Este es el territorio de la tribu de Dan. Y ese territorio de la tribu de Dan se tenía que dividir en las familias que formaban la tribu de Dan. La familia fulanito, este es tu territorio, eran hectáreas. Este fulanito tenía 3 hijos. Esas, vamos a suponer, 100 hectáreas que le tocó a él, por poner un ejemplo, se dividía entre los 3 hijos que él tenía. Pero obviamente esos 3 hijos iban a tener hijos. Entonces esos hijos iban heredando la porción de su padre. Y de esa manera la heredad siempre quedaba en la familia con respecto a la tribu de la cual él proviene y de la familia que recibió la tierra en el momento de la conquista de la tierra. ¿Está conmigo, no? Pero resulta que alguno de ellos tuvo una necesidad y dijo, yo tengo que vender mi terreno. Lo vendía, agarraba un dinerito, salía de las deudas y de los compromisos que tenía, pero no perdía la tierra para siempre. En el año del jubileo, la persona que le compró la tierra le devolvía el título. La herencia vuelve a quedar en la familia. Imagínate las implicaciones sociales importantes que eso tenía. De hecho, esto nos ayuda a entender de cómo el esclavo que tenía que salir sí por sí, lograba alcanzar un nivel de vida maravilloso. ¿Por qué? Porque mira,
antes de tú venderte como esclavo, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Imagínate que tú tienes una situación económica difícil. Lo aleino. Hashem nos bendiga a todos nosotros con la bendición que le dio a Abraham, Isaac y Jacob, a los cuales los bendijo en todo, de todo y con todo. Esa bendición nos alcanza a todos. Pero supongamos que una persona, lo aleino, tenga una necesidad económica. Si tú tienes una necesidad económica, ¿te vas a vender tú primero como esclavo o vas a vender primero tu tierra? ¿Ah? La tierra. Si una persona estaba en una situación económica, vendía su tierra, y él, si lograba salir de la situación, bueno, seguiría para adelante. Pero si la situación era muy apretante y no lograba salir de las deudas por haber vendido la tierra, se vende él como esclavo. ¿Está conmigo, no? ¿Qué pasa? En Shemitah, yo tenía la oportunidad de salir libre de la esclavitud, pero no tenía tierra. ¿Para dónde voy a ir? Mejor me quedo como esclavo. Mejor me quedo como esclavo, porque la tierra la vendí. En Shemitah, es decir, en el año sabático, cada 7 años, yo tenía la posibilidad de recuperar mi libertad y ya no ser esclavo. Pero ¿para dónde me voy si no tengo tierra? Entonces, mucha gente en esa situación decidía, no, yo me quedo como esclavo. Y se horadaba el oreja. Pero en Yovel, en Jubileo, salías libre y te regresaban la tierra. Imagínate ese nuevo comienzo para tu vida. Imagínate el nuevo comienzo que tenía eso para tu vida. Saliste libre de la esclavitud y te regresan tu tierra para comenzar de nuevo. Una oportunidad maravillosa en el sistema que la Torah establece. Esto obviamente tiene repercusiones económicas y repercusiones sociales importantes. Ahora, ahí no se queda la cosa. Dice la parashá que si alguien tiene una necesidad y te pide prestado, pudiendo tú prestarle, no es que si tú no tienes que endeudarte para prestarle, no. O tienes que perder lo poco que tú tienes para prestarle, no. El contexto de la parashá es, si tú tienes abundancia, porque el Eterno te ha bendecido abundantemente, y puedes prestarle a tu hermano, es una obligación prestarle. Si eso no daña tu situación económica y perjudica a tu familia. ¿Ok? Como por ejemplo, yo puedo confiadamente pedirle a Juan prestado. Yo sé que él tiene y eso no va a dañar a su familia. $1,000, ¿qué son $1,000, Juan? O sea, no me perjudiquen nada. Pero es Yehir Raxam, ¿verdad? Así sea, diga. Así sea. Si la persona estaba bien económicamente y no era un perjuicio para él, no iba a dejar él de comer, no iba a dar esto, tenía la obligación de prestarle a su hermano que le pidiera prestar. Y además de eso, no le podía prestar con intereses. Porque a lo mejor, bueno, está bien, estoy obligado a prestarte, pero, oye, págame unos intereses. No. Sin intereses. Mejor que casea, pues. Mejor que casea. Sin interés. Y además de esto, no podía esforzarlo a que me pagara. Fíjate, para completar. Y si quieres completar aún más el asunto,
si llegaba el jubileo, tenía que perdonarle la deuda. No me debes nada. ¿Ah? Que venga el jubileo rápido, dice. Que venga el jubileo. Claro, eso tenía implicaciones. Lo que estamos hablando, esto tiene implicaciones. No lo dice aquí fácilmente, pero eso económicamente, socialmente, tiene implicaciones serias. ¿Entiendes? Eso hacía, por ejemplo, que una tierra, el valor de una tierra iba a depender de cuánto tiempo faltaba para el jubileo. Por ejemplo, si el jubileo fue hace 5 años y faltan todavía 45 años para el próximo jubileo, oye, te vendo la tierra cara. Porque yo sé que dentro de 45 años voy a recuperar la tierra. Pero faltan 45 años. ¿Pero qué pasa? Ay, si es que llego allá. ¿Pero qué pasa si faltan 2 años para el jubileo? La tierra valía menos. Porque la persona que la compraba solamente iba a poder disfrutarla por 2 años. Esto es un sistema que la Torá está estableciendo que tiene repercusiones económicas, sociales, de gran importancia. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué Hashem estableció eso? ¿Por qué Hashem estableció estos mandamientos de esta manera? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque Hashem está interesado en moldear nuestro carácter. El propósito de cada una de estas leyes es que nosotros tengamos un carácter generoso. El propósito de cada una de estas leyes era que cada uno de nosotros no pudiera ser un avaro o una persona egoísta o alguien que no pensara en los demás. Estas leyes tenían como propósito transformar la conciencia de cada uno de los hijos de Israel, para que cada uno de los hijos de Israel seamos personas amables, benévolas, etcétera, etcétera. Es decir, la razón por la cual Hashem estableció estas leyes no era por economía o por beneficio, como cualquier otro pudiera establecer ciertas leyes. Como por ejemplo, algunos por allí que establecen leyes, pero con un propósito oculto, para hacer que la gente dependa de ellos, migajen de ellos, de que si necesitas comida, vengas a mí y yo soy tu salvador, el que te suple. No, ese no es el propósito de la Torá. El propósito de la Torá era establecer leyes que pudieran transformar el carácter de las personas, para que cada persona entendiera el valor de la generosidad y podamos de esa manera ser como Hashem es. ¿Cuál es entonces el recurso espiritual de esta parashá? La fuerza de la generosidad. La fuerza del Hesed, de la bondad, de aprender a mirar al otro y ponerme en el lugar del otro y brindarle compasión, amor. Que si yo era un dueño de un esclavo, no le diera lo que sobre o lo tratara a latigazos y mal. Que yo aprendiera a tratar a la gente con dignidad, con valor, con respeto.
Si yo veía a alguien necesitado, no me doliera que él comiera de los frutos de mi tierra, porque no hay lugar para el egoísmo. De hecho, aún fuera del año de la Shemitah, porque en el año de Shemitah, como dije anteriormente, cualquier persona podía entrar en mis atos y comer de lo que hubiesen los frutos de mi árbol, sin yo oponerme. Pero aún fuera de los años de la Shemitah, la Torá establecía que las esquinas de los campos no podía yo cegarla, sino que tenía que dejarla ¿para quién? Para los pobres, para las viudas, para los necesitados. ¿Qué es lo que busca la Torá con todos estos mandamientos? Causar realmente un hombre con valores, con principios, con generosidad, con amor. Un hombre con la imagen de Dios. Mira, Hashem no necesita nada de ti. Hashem no es esos dioses griegos que los griegos tenían en mente, que si la gente no los adoraba, perdían fuerza los dioses. No. Hashem no necesita nada de eso. Dicen nuestros sabios que Hashem creó el mundo por una simple razón. ¿Sabes por qué Hashem creó el mundo y todas las cosas que hay en el mundo? ¿Sabes por qué Hashem las creó? Por su deseo de dar. Esa fue la única razón. Hashem quería dar. Y creó un mundo para él dar. Es como la razón que uno se casa y tiene hijos. Por su deseo de tener hijos. De a quién brindarle amor. A quién darle. Ese fue el deseo de Hashem. El deseo de él de dar fue lo que lo llevó a crear el mundo. Y por lo tanto Hashem quiere que el mundo, sus hijos que somos cabeza de esta creación, podamos tener esa misma cualidad, ese mismo deseo, el deseo de dar. Pero lamentablemente, producto del Yetzer Hará, el ser humano, en vez de tener el deseo de dar, tienes el deseo de ¿qué? De recibir. ¿Producto de qué? De la mala inclinación que se introdujo en la humanidad por la desobediencia de Adán. Cuando Adán comió del fruto que Dios dijo, no coma, Adán introdujo en su naturaleza una mala inclinación que se alimenta de ¿qué cosa? Del egoísmo, de su deseo de recibir y no de dar. Y parecemos cabras. Dame. Y es puro el querer recibir más que... Incluso el amor lo hemos llevado a eso. Pregúntele a un enamorado. Ahora vamos a preguntar a uno que está por allá. Ni a una que está por allá. Pregúntale a un enamorado. ¿Por qué la amas? ¿Cuál va a ser la respuesta normalmente? Porque me hace sentir bien. Porque o sea, él no está pensando en la otra persona. Está pensando en lo que la persona lo hace sentir a él. ¿Va conmigo o no están conmigo?
Hashem quiere cambiar eso. Que no seamos, que no estemos basados en el deseo de recibir, sino que estemos basados en el deseo de dar. Porque Hashem creó el mundo basado en su deseo de dar. Mira las aves del cielo, que no trabajan, Hashem les alimenta, Hashem les da. Mira los lirios del campo, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así. ¿Por qué? Porque Hashem en su benevolencia permite que venga la lluvia, que la lluvia permita que florezca. Está hermoso. Esta época es muy hermosa. Tú ves los árboles reverdecidos, algunos se vuelven amarillitos, otros les salen flores rosadas y se ve hermoso. La lluvia trae esa bendición, esa hermosura. ¿Quién envía la lluvia? Hashem. Por su deseo de dar. Hashem no necesita eso. Hashem lo hace porque Él quiere dar. Y como esa es su naturaleza, Hashem estableció estos mandamientos del Eterno para que podamos desarrollar esa fuerza en nuestra alma. Y ese es el recurso espiritual de esta persona. La fuerza del Gesed. La fuerza que contrarresta el egoísmo. La fuerza que causa que el ser humano pueda cumplir con su propósito. En palabras de nuestro Rabbi Yeshua, más dicha hay en dar que en recibir. Más felicidad hay en dar que en recibir. Desarrollemos esa fuerza para que podamos asemejarnos a Hashem. Que el Eterno nos bendiga y que la Torah de Hashem esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Shalom Ubraja. En la tarde, la próxima enseñanza. Adiós.